Hola, hola a todos, a todas, buenas tardes. Hola, Olivia no está presente, pero gracias por esta invitación. Para mí es un honor compartir esta pequeña charla con vosotras, hablar un poquito de terapia miofuncional, que para mí es mi pasión hace del inicio de mi práctica clínica. Yo voy a intentar hablar algo similar con castellano, es lo que hablamos en Portugal como portuñol, pero yo pienso que me vas a entender bien. Algo que no entiendes, tienes la charla, tienes el chat por un lado, podéis colocar vuestras cuestiones. Voy a compartir mi pantalla con vosotros para empezarnos. Bienvenidas, que vos guste. Aquí está. Vamos a hablar un poquito hoy de terapia miofuncional orofacial en los disturbios miofuncionales orales. Pero antes de empezar trabajando, es importante trabajar nuestro racionamiento clínico. ¿Dónde empezar? ¿Qué trabajar? ¿Qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? Para obtener mejores resultados con nuestra práctica clínica. Nosotros buscamos siempre evidencia de todo lo que vamos a hacer. En este campo de terapia miofuncional orofacial necesitamos más evidencia de nuestras prácticas, pero necesitamos más de compartir, de trabajar, de investigar, pero de conocer nuestras limitaciones del punto de vista clínico y terapéutico, pero es más importante muchas veces sabermos dónde podemos empezar nuestro trabajo. Y claro que siempre que hablamos de terapia miofuncional, os invito, claro, a conocer mi ciudad, Oporto. Son todos bienvenidos aquí a Portugal y Oporto, donde trabajo estos hospitales, Hospital Privado de Trofa y Hospital CUF en Oporto. Este es mi universidad en Oporto, la Escuela Superior de Salud de Oporto. Y empezando, hablando de estructura, porque cuando empezamos a trabajar, la mayor parte de los casos vienen con alteraciones estructurales. Y nosotros, más do que empezar trabajando las mejorías funcionales y musculares, tenemos en primer lugar que pensar por qué este paciente tiene estas alteraciones estructurales. ¿Y por qué? Todo tiene una historia, todo tiene una respuesta, todo merece nuestra atención. Vamos a ver este caso, un caso clínico muy típico que vamos a encontrar en nuestra práctica clínica. ¿Qué podemos observar aquí? Podemos ver claramente, y todos nosotros vamos a pensar y mirar claramente para esta lengua, una lengua adelantada, una lengua anteriorizada. Pero vamos a empezar trabajando con esta lengua. ¿Tiene deglución atípica? Claro que sí. ¿Tiene respiración con predominio oral? Claro que sí, claro. Es evidente que tiene alteraciones miofuncionales, alteraciones musculares, porque pero nuestra cuestión no es hacer un inventario de todas las alteraciones que estamos observando en nuestros pacientes. Lo que va a hacer la diferencia es comprender por qué tiene estas alteraciones. Trabajar con la causa de los síntomas y no trabajar los síntomas. Esto va a ser un poco de que voy a hablar con ustedes hoy. Empezar a tener un racionamiento más etiológico y menos sintomatológico. O sea, vemos alteraciones, observamos alteraciones, pero tenemos que comprender por qué ese paciente tiene esas alteraciones y no solo empezar trabajando muscularmente, funcionalmente con estas alteraciones. Eso va a hacer la diferencia en nuestro trabajo. Vamos a ver, más que la lengua, ¿qué vemos más? Labios incompetentes, postura mandibular inadecuada, un, un padrón de crecimiento vertical, un caso típico clínico. Vamos a ver sus fotos dentarias. ¿Qué vemos más? Mordida abierta anterior, atresia mandibular, atresia maxilar, alteración esquelética. Pero vamos a empezar nuestro trabajo ahora. ¿Tenemos condiciones para mejorar esas funciones? ¿Qué variables tenemos que considerar antes de empezar nuestro trabajo miofuncional?
Es un poco eso que quiero hablar con vosotros. Comprender por qué hacemos. Cómo hacer técnicas. Es algo muy sencillo que todos nosotros podemos buscar en la web. No es nada de nuevo, no hay nada de nuevo en las técnicas por sí. Hay de nuevo en la fisiología muscular y el conocimiento de la fisiología para sabermos aplicar adecuadamente los ejercicios terapéuticos. Pero lo cambio que tenemos que hacer es un cambio de racionamiento, un cambio de racionamiento de sintomatológico para etiológico. ¿Qué podemos pensar aquí? ¿Por qué este paciente tiene esta mordida abierta? ¿Es relacionado con la deglución atípica? ¿Existe algo más? Y si tiene alteraciones de deglución, vamos a empezar trabajando esta deglución. Tenemos condiciones para normalizar este patrón de deglución y la respiración. Con estos cambios de postura labial, ¿cómo vamos a hacer? O mejor, ¿tenemos condiciones para mejorar su flujo nasal? ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Cómo vamos a valorar? ¿Cómo vamos a hacer nuestra evaluación? Definir, priorizar, empezar trabajando con funciones, con condiciones musculares que sabemos que vamos a obtener resultados. Este es lo desafío que tengo para nosotros. Vamos a pensar, mucho se habla de postura de la lengua. ¿La postura de la lengua es importante? Sí, claro, muy importante. ¿Importante para qué? Para todo el desarrollo craneofacial que va a condicionar el desarrollo muscular y funcional. Por lo tanto, la lengua es muy importante. Pero vamos a voltar un poquito aquí atrás. Vamos a ver esta paciente. ¿Tiene alguna alteración de postura de la lengua? Todos nosotros estamos pensando, sí, claro que sí, estamos viendo su lengua, claro que su lengua no está en una postura adecuada, pero no es bien así. ¿Por qué? Vamos a ver su mandíbula y su postura mandibular. Si yo estoy así, como voy a hacer ahora, así, este patrón no es un cambio de mi postura de la lengua. Estar así es un cambio de mi postura mandibular. Este tipo de postura orofacial, de postura mandibular, es muy frecuente observarnos en pacientes donde vemos deglución de tipo infantil, mastigación con predominio anterior, mastigación con una dinámica mandibular más anterior, y que estamos esperando de la fuerza de la lengua, más o menos o una fuerza inferior a la parte anterior de la lengua. Todos nosotros vamos a pensar menos, pero no es verdad. Este tipo de pacientes tienen más fuerza a la parte anterior de la lengua relacionado con estas funciones. Deglución de tipo infantil es un patrón de deglución más cerca de la succión, más actividad anterior. Mastigación anterior que tenemos, más actividad anterior. Estamos observando la lengua anteriorizada, vamos a trabajar su parte anterior de la lengua. No hace sentido, porque tiene más fuerza. ¿Qué tenemos que cambiar? En primer lugar, ¿la postura de la lengua está alterada? Sí. ¿Por qué está alterada? Por su postura mandibular. ¿Qué vamos a cambiar en primer lugar? ¿La lengua o la mandíbula? La respuesta es la mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula es la base de la lengua. ¿Qué vamos a trabajar después? ¿La parte anterior de la lengua? No. La parte anterior de la lengua está más trabajada por sus funciones más ejecutadas con las actividades que está acostumbrada a realizar. Vamos a tener que trabajar la parte posterior. Estoy hablando porque son algunos de los cambios que tenemos que hacer en nuestro racionamiento, porque cuando miramos estos casos, nuestra intención es siempre músculos, trabajar, postura de lengua. No, vamos a la base. Vamos a cuestionar por qué está con su lengua anteriorizada, qué ha desarrollado este tipo de postura. Concluyendo esta primera parte de introducción, la lengua y su postura son fundamentales, pero la lengua se relaciona directamente con postura mandibular. Postura mandibular se relaciona con dos funciones principales del sistema estomatognático: la respiración, porque si estamos así,
Esto va a ser la primera causa obstructiva de una ventilación nasal. Va a estar más facilitada la respiración oral cuando tenemos dificultad de cierre labial. Y segunda función que se asocia, que se relaciona con la postura mandibular es claramente la mastigación. Si queremos cambiar, vamos a tener que la postura mandibular, vamos a tener que enfocar estas dos posturas, respiración y mastigación, no deglución. Deglución es casi siempre una consecuencia de todas las condiciones musculares que estamos observando. ¿Qué vemos hoy en día? Cambios estructurales del punto de vista evolutivo. ¿Qué ha sucedido con nuestra fisionomía, con nuestro craniotipo? ¿Qué vemos? Teníamos un tercio inferior más alto y más anteriorizado. Nuestra evolución asociado a adquisición de postura bípede, al cambio de mastigación, al aperfeccionamiento de la habla, tenemos hoy en día un tercio inferior menos alto y más posteriorizado. ¿Qué va a elevar este tipo de cambios estructurales? Una vía aérea más estrecha. ¿Qué va a cambiar más? Un espacio intraoral más pequeño del punto de vista transversal y del punto de vista sagital. Sabemos que esta es la evolución. No es por acaso que cada vez más tenemos una incidencia y prevalencia de alteraciones respiratorias, ventilatorias y del sueño que están también asociadas a este tipo de cambios de nuestra fisionomía. Función. Esto es nuestro campo de trabajo. Pero para trabajar función que relaciona todas las partes de nuestro cráneo, de nuestras funciones, es muy importante nuestro racionamiento. Priorizarnos, definirnos opciones principales y conseguirnos asociar las diferentes funciones a las diferentes estructuras. Aquí es donde el logopeda va a hacer toda la diferencia del punto de vista clínico y profesional. No hay ningún profesional que sea capaz de relacionar, asociar forma o estructura y función como el logopeda va a ser capaz de hacer. Esta es la principal diferencia del punto de vista de todo el equipo que está trabajando, que tenemos aquí una pantalla abriendo, vamos a ver, se va a cerrar, sí, que va a hacer la diferencia entre los odontólogos, los fisioterapeutas y otros profesionales que también van a actuar en esta área. Vamos a mirar esta foto. Es una foto como tantas otras de niños en su escuela. Nosotros, logopedas, muchas veces miramos a los niños, pero no los miramos con la atención debida. Vamos a ver estos tres niños. A un niño que claramente pueda ser un candidato, alguien a tener necesidad del acompañamiento logopédico. Y nosotros vamos a pensar, ¿cuál de esos tres? Claramente, este niño de acá. Estoy poniendo el puntero. Un minuto para mi puntero aparecer. El niño de la izquierda, ¿vale? El niño de la izquierda, ¿por qué? Porque va a ser este niño que claramente va a tener necesidad de nuestra intervención. Y nosotros podemos pensar, ¿por qué tiene la lengua anteriorizada? ¿Por qué tiene una postura orofacial hipotónica? Pero la definición y lo aspecto más importante es cuando miramos todos los niños, el niño de la izquierda tiene la postura orofacial más alterada que los otros dos. ¿Y qué es esto de la postura? La postura no se relaciona con fuerza. La postura orofacial sí relaciona con tonos orofacial. Y cuando hablamos de tonos orofacial, hablamos de funciones, de actividades, no de músculos, ¿vale? Lo que sabemos es que funciones adecuadas, tonicidad adecuada. Funciones desadecuadas,
Tonicidad adecuada también. ¿Qué tenemos que cambiar en este niño? Fuerza, no. Sus actividades para cambiar su tonos. Es eso que tenemos que cambiar. ¿Qué actividad estoy hablando? De las funciones orofaciales, de las actividades que hacemos con nuestras funciones orofaciales. ¿Dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar? Trabajando su musculatura, trabajando mastigación, trabajando deglución, trabajando terapia miofuncional o mioterapia, trabajo específico para determinados músculos. ¿Por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, comprender que cuando miramos un paciente, un niño, tenemos que mirar su postura orofacial. Su postura es el resultado de toda su actividad funcional orofacial. Y claramente en este caso estamos viendo que el niño de la izquierda va a tener más alteraciones. Pero, ¿qué función debemos priorizar? Si nosotros vamos a pensar de las funciones de los sistemas somatognáticos, ¿hay alguna más importante? Vamos a ver. ¿Importante por qué y para qué? Esa es una cuestión que nos va a hacer dar nuestra respuesta. Importante para mí es la que tendrá más impacto negativo, si no está bien, en el desarrollo craneofacial. Y esta función es la respiración. ¿Por qué? Porque si no tengo más que respiración, ventilación. Porque respiración es un proceso más bajo de trocas gasosas. Nosotros logopedas hablamos más de modo ventilatorio y de ventilación do que propiamente de la respiración del punto de vista bioquímico de trocas gasosas, ¿vale? Entonces, la respiración es una de las funciones con más impacto del punto de vista de la postura orofacial. ¿Y por qué? Perdón. ¿Y por qué? Porque un cambio del modo ventilatorio va a cambiar toda nuestra postura orofacial. Solo un momento, pero espero que esté todo bien. Sí. Mira, si no tengo un modo respiratorio predominantemente nasal, ¿qué va a acontecer? Esto. Se va a acontecer esto de boca entreabierta, no es boca entreabierta, pero mandíbula baja. Mire, nosotros cuando hablamos de boca abierta, lo que tiene que suceder, que acontecer, no es esto, es esto. Lo que cambia aquí es postura mandibular. Si cambia la postura mandibular, cambia la relación de los arcos osteodentarios, cambia nuestra postura de la lengua, cambian las fuerzas que van a actuar del punto de vista transversal intraoral, la función de la lengua de avanzar la parte anterior y alargar la parte transversal del espacio intraoral. Por lo tanto, respiración es la función primordial para una adecuada postura orofacial y para un adecuado desarrollo craneofacial. ¿Qué quiero decir con esto? Priorizar siempre ventilación. Priorizar siempre una adecuada ventilación nasal. ¿Qué es esto de una adecuada? Un niño que cierre tu boca, respira por la nariz y tiene que hacer esfuerzo para tener una ventilación nasal. No, esa no es una ventilación nasal adecuada. Tiene que tener adecuación de flujo, tiene que tener espacio, no puede tener ninguna causa obstructiva y o inflamatoria y tiene que hacer eso sin dificultad. Eso es ser un modo de ventilación adecuado. Con ese modo de ventilación adecuado, nuestras fuerzas intraorales van a actuar adecuadamente, estando así. Pero miren, nosotros estamos habituados a hablar solo de la importancia de la lengua. Vamos a por esto de lado un poquito. La lengua es importante en el sentido centrífugo, para afuera. Lengua tiene un papel no solo por delante de los dientes. Miren que estoy mostrando una imagen de corte coronal. Para nosotros vemos la importancia de la lengua no solo
en la parte de los dientes, pero en la relación posterior. Cuando tenemos esto, vamos a mirar. No respiro bien por la nariz. ¿Qué va a suceder? Mandíbula baja. ¿Qué va a acontecer? La lengua que estaba aquí va a estar aquí. Lo que va a acontecer de seguida es esto. Vamos a poner aquí. ¿Qué tenemos? Una mordida abierta anterior, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿La lengua por delante? No, no es ese el problema. Recuérdense de lo primer caso que he mostrado. Lo problema no es la lengua por delante. Lo problema es lo espacio que la lengua no tiene para se acomodar. Solo vamos a cambiar esta maloclusión cuando cambiamos esta maloclusión. Tenemos que tener más espacio transversal. Esto ha sido la causa. Miren, la lengua que debería estar aquí no está. Respiración con predominio oral. Desarrollo transversal comprometido. ¿Qué va a suceder? Mordidas cruzadas, mordidas topo a topo. Menos espacio intraoral. Viene de ortodoncista. Vamos a trabajar su lengua para no comprometer su mordida abierta anterior, para mejorar su mordida abierta anterior. No. La causa de esta alteración no es anterior, es posterior. Por eso la lengua tiene un papel importante anteriormente, en la parte anterior, pero posteriormente también para el desarrollo transversal de los arcos osteodentarios. Esa es la importancia de la lengua, su acción centrífuga para afuera. Después tenemos otra componente de fuerzas que son también muy importantes, que son las fuerzas centrípetas para el centro. ¿Quién va a hacer esas fuerzas centrípetas? Bien, vamos a imaginar que tenemos aquí los labios, ¿sí? Aquí. Arcada dentaria por aquí. ¿Qué tenemos después? Bocinador y aquí constrictor superior faríngeo. Tenemos esta relación. Estos músculos van a hacer una acción centrípeta para el centro. Estos y estos. Aquí. Orbicular, dos labios y bocinador. Tiene esta importante función. Pero si un niño está así, ¿cómo vamos a trabajar fuerzas centrípetas? ¿Qué tenemos que trabajar primero? Su postura mandibular. Vamos a trabajar postura mandibular si tenemos espacio intraoral. ¿Están comprendiendo? Tenemos que pensar antes de identificar los síntomas, lo que vemos, las alteraciones, comprender que para modificar estos síntomas vamos a tener algunos cambios del punto de vista estructural que van a ser necesarios para estas mudanzas. Es esto un poco que quiero hablar con ustedes. Esta relación que no es de todo simple, pero es algo que se comprende, y les voy a mostrar unas diapositivas con mi manera de racionar y cómo vosotras pueden racionar en estos casos de desarrollo craniofacial y de alteraciones de la oclusión. Aquí tenemos las fuerzas que van a actuar del modo centrípeto. Miren, tenemos aquí un orbicular o orbicular de los labios, el bucinador, que después se va aquí, orbicular y bucinador, que después se va a relacionar también con el constrictor superior faríngeo. Y vamos aquí a parar un poquito y pensar. Cuando tenemos un niño respirador oral que tiene esta postura así, en reposo, tiene este tonos, quiero mejorar sus fuerzas centrípetas. ¿Por dónde voy a empezar? Empiezo por los labios. Voy a mejorar su condición muscular del orbicular. Voy a mejorar su condición muscular de bucinador. Voy a mejorar su condición muscular del constrictor superior faríngeo. Es una cuestión. Y la respuesta se va a basar en todo aquello que es el desarrollo del movimiento, desarrollo y control postural y desarrollo muscular. Nuestros movimientos se desarrollan de apical para distal. Tenemos primero de trabajar muy bien constrictor superior faríngeo, bucinador, para después trabajar orbicular. ¿Por qué? Porque son su base, su soporte de trabajo. Un niño sin un buen bucinador, sin un buen bucinador, no va a conseguir tener motricidad muy fina, muy específica de su orbicular de los labios. ¿Comprenden? Es importante nosotros comprendermos que
Ok, queremos mejorar, pero estamos hablando no de un músculo, pero de un conjunto de una cadena muscular. Esto que estoy hablando ahora es una cadena muscular que llamamos el cinturón de bucinador, organizado por el constrictor superior-faríngeo por detrás, bucinador y orbicular. Es una cadena muscular, trabaja en conjunto. Para trabajar, para mover mis labios, necesito este soporte de bucinador. Si necesito ese soporte, solo voy a trabajar, a mejorar mi condición muscular más distal cuando tengo una base ya trabajada. Muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Una imagen de succión. Succión por la alimentación natural, el espacio que va a ser ocupado intraoralmente. Aquí tenemos el espacio que va a ser ocupado por el biberón. Y aquí, desde los primeros años de vida, vamos a cambiar el desarrollo craneofacial de nuestros niños. Cada vez más vemos amamentación natural con menos tiempo y menos veces exclusiva. Raramente vemos casos de niños que han estado de amamentación natural exclusiva. La utilización del biberón va a condicionar el desarrollo transversal del tercio medio, del tercio inferior de la fase, de la cara, ¿vale? Por lo tanto, desde la primera edad de recién nacidos que vamos a trabajar y vamos a ver esos pequeños cambios que van a tener consecuencias del punto de vista no solo vertical, pero también transversal. Eso nos va a condicionar bastante nuestro trabajo y nuestras posibilidades de trabajo. Para no hablar de otra gestión. Claro que la amamentación natural, por las fuerzas de succión que son necesarias, van a trabajar mejor y más esta condición que vos ha hablado, sobre todo la actuación del músculo bucinador y orbicular, porque es necesaria mayor succión para que el niño consiga tener más satisfacción con la extracción de la leche materno, ¿vale? Claro que del punto de vista de desarrollo es esto que os estoy diciendo. Un tercio inferior más alto, menos extenso del punto de vista transversal, es algo que cada vez más se va tornando común, algo que se va tornando normal. Pero esto tiene a ver con los cambios del punto de vista de hábitos que están a condicionar nuestro desarrollo. Hay otra cosa muy importante para la postura mandibular, porque muchas veces hablamos de frenillo lingual como algo que solamente va a influenciar la habla. Nosotros sabemos que no, pero tenemos los pediatras, otorrinos, odontólogos que no asocian la importancia de la movilidad de la lengua a todo el desarrollo craneofacial. Y es importante para nosotros logopedas compartirnos entre nosotros y con otros profesionales la misma terminología de evaluación del frenillo lingual. ¿Qué es lo que vamos a ver? El frenillo tiene un impacto muy grande del punto de vista de la succión. Aquí tenemos un vídeo donde estamos mirando movimientos normales, funcionales del frenillo lingual. Tiene capacidad de anteriorización y elevación con posteriorización. Y son estos movimientos que van a conseguir extraer la leche para que el niño se sienta satisfecho con lo acto de alimentación. Y aquí tenemos una alimentación y una movimentación adecuada. Pero por veces tenemos niños que no tienen esta capacidad de movilidad de la lengua. Y que miramos, aquí tenemos un frenillo adecuado y aquí tenemos un frenillo alterado. Un frenillo alterado, frenillo lingual, va a condicionar, va a condicionar la amplitud de movimientos de la lengua. Si va a condicionar la amplitud de movimientos, va a condicionar la forma de compresión en los momentos de alimentación y, claro, su satisfacción con la alimentación.
Y muchas veces tenemos madres que dicen, no doy a amamentar porque mi niño necesita más leche, necesita otro tipo de, le gusta más o biberón, queda más calmo, pero es algo que tenemos que observar nosotros logopedas y sensibilizar otros profesionales que ese tipo de alteraciones tiene impacto en el desarrollo craneofacial en este momento, en esta edad, es muy importante, pero después se mantiene. Y sabemos también que el frenillo corto o alterado tienen consecuencias del punto de vista craneofacial con impacto en la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? ¿Qué tiene el frenillo a ver con apnea obstructiva del sueño? El frenillo con amamentación, con desarrollo craneofacial y con desarrollo muscular también. Si tenemos algo aquí que no está a ser bien desarrollado, podemos tener una vía aérea más estrecha y un desarrollo del punto de vista de espacio intraoral más reducido. Eso puede elevar alteraciones del sueño. Quien ha hablado mucho de eso es este doctor, Christian Guilleminault, que ha fallecido hace un año más o menos, que yo he tenido la oportunidad de hablar con él algunas veces, que era un genio en este dominio, alguien que acreditaba mucho en ese trabajo de logopedia, en ese trabajo de terapia miofuncional. Sus últimos estudios han sido acerca de esto. Desde el primer día, la importancia en la amamentación para el desarrollo craneofacial, en la succión. Por lo tanto, tenemos aquí un campo de investigación y de trabajo muy grande que nos ha dejado. Pero el problema que vos hablaba, clasificación del frenillo. Tenemos alguna dificultad, nosotros y otros profesionales, de utilizar la misma terminología. Entonces vamos nosotros uniformizar nuestra forma de valorar el frenillo. Y tenemos en primer lugar una cuestión muy importante. ¿Qué vamos a solicitar, a pedir a nuestro paciente para hacer cuando va a responder a nuestro comando, a nuestro pedido? ¿Qué vamos a pedir para hacer? Para tocar con su lengua en la región de las papilas, las arrugas palatinas, hacer eso. Para detar la lengua para adelante. ¿Cuáles son los movimientos que debemos solicitar? Bien, en primer lugar, el movimiento más importante para visualizar el frenillo es abre tu boca al máximo, abrir, leva tu lengua para arriba, leva para arriba, no tiene que tocar en la arruga palatina, tiene que se mantener con la boca abierta al máximo, no hacer eso, pero hacer eso, mantener con la boca abierta el máximo. Es distinto, ¿vale? Y nosotros hacemos eso de formas distintas y después tenemos resultados distintos y después tenemos un problema, que tenemos lo mismo caso con clasificaciones distintas. Por lo tanto, para valorar el frenillo, boca abierta al máximo, lengua para arriba. No tiene que tocar en las arrugas palatinas, ¿sí? ¿Debemos solicitar más movimientos? Sí. Lengua por delante, hacer esto. Lengua, lateralización externa, izquierda, derecha. Son estos 4 movimientos. Boca abierta al máximo, lengua por arriba, protrusión lingual, lateralización externa, derecha e izquierda. Son los movimientos obligatorios. Para clasificar el frenillo, vamos a tener siempre 2 criterios. No hay frenillo, no debemos clasificar como frenillo normal o alterado, ¿vale? Tenemos que ser más específicos cuanto a nuestra clasificación. Entonces vamos a tener 2 criterios principales. 1, dimensión del frenillo. 2, región de inserción del frenillo. ¿Sí? Y así vamos a ver. Un frenillo normal, adecuado, es un frenillo con una región de inserción. Tenemos aquí, vamos a ver, la lengua, la parte de abajo de la lengua. Cuando solicitamos para lengua por arriba, tenemos la parte de debajo de la lengua. ¿Qué vamos a ver? Dimensión del frenillo, aquí por aquí. Ese es un frenillo normal. Más dividimos a metade, aquí hasta metade o antes de metade,
normal, dimensión hacia aquí. Ese es un frenillo normal. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión y una inserción adecuada. Inserción metade o menos que metade, dimensión que permita su movilidad. Después tenemos el frenillo anteriorizado. ¿Por qué está anteriorizado? Miren aquí estas imágenes. Si vamos a ver mitad de la lengua sería por aquí. Vamos a solo seleccionar aquí, caneta. La mitad de la lengua por aquí, mitad de la lengua por aquí, mitad de la lengua por aquí, mitad de la lengua por aquí. ¿Qué tenemos? Inserción aquí, inserción aquí, inserción lingual allí, inserción aquí, inserción anterior, pero dimensión del frenillo adecuada. Adecuada, no es un frenillo corto. Y aquí tenemos un frenillo anteriorizado. Lo que está alterado es su inserción. Después tenemos el frenillo corto, que está alterado aquí, su dimensión, no su inserción. Vamos a ver metade de la lengua, que esta foto está de lado, metade, 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 más o menos, claro, metade. Y aquí, frenillo, aquí no es frenillo, ya son consecuencias del repuje del frenillo. Frenillo, y aquí algo visual que vemos que este frenillo es corto. Lo mismo aquí, el frenillo. El frenillo es sus consecuencias de su dimensión reducida. Tenemos normal, tenemos anteriorizado, tenemos corto. Y tenemos corto e anteriorizado. ¿Qué vemos aquí? Claramente un frenillo corto. Esos son los casos con indicación para frenectomía directamente. Frenillo corto y con inserción anterior. Esas son aquellas que cuando pedimos a los niños o las personas para colocar su lengua para arriba, vemos este tipo de configuración en corazón. Pero, atención, este tipo de frenillos, muchas veces cortos o frenillos anteriorizados, pueden tener indicación para cirugía, ¿vale? La última clasificación del frenillo es esta, anquiloglosía, que es un frenillo que prácticamente tiene lo frenillo está en la punta de la lengua, ¿sí? Está aquí. No va a permitir cualquier tipo de movimentación en la parte, ante cualquier tipo, muy reducida movimentación en la parte anterior de la lengua. Eso es importante para nosotros logopedas compartir este método de evaluación, que es un método de Irene Marquesán y de Roberta Martinelli de Brasil, pero es importante para nosotros por todo el mundo compartimos la misma metodología y terminología de evaluación. Tenemos protocolos que nos permiten valorar y tener valores de referencia sobre, con movimiento de abertura, tenemos una medida que es la DIMA, distancia interincisal máxima, ¿vale? Que es esto. Y tenemos DIMALP, que es distancia interincisal máxima con la lengua en las arrugas palatinas, que es una medida de relación DIMALP, nos va a dar un valor y nos va a permitir comprender si es una lengua con movilidad adecuada o alterada. Pero vamos a ver, ya comprendemos que es importante valorar postura orofacial. La postura orofacial se relaciona con las funciones orofaciales. Las funciones orofaciales se empiezan a desarrollar desde el nacimiento con la succión, alimentación. Para eso tenemos varias variables y factores que van a interferir, pero después tenemos algo distinto. Tenemos algo que es más relacionado con el desarrollo. Y vamos a ver este caso, que es un caso muy interesante desde el punto de vista de nuestra intervención. Es un caso que ha sido derivado para mí por lo ortodoncista por deglución atípica. Yo miro este caso y la primera cosa que voy a comprender es, claro, que ese niño tiene que tener una deglución atípica, tiene que hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque su oclusión está alterada. Es aquí lo que hablamos en el inicio de esta charla, que es,
Si tiene una alteración, ¿por qué tiene esa alteración? ¿Cuál es la causa? La deglución es más una consecuencia. No voy a tratar esa consecuencia. Tengo que comprender esa causa. Pero vamos a ver el patrón de deglución de este niño, que tenía tenía una mordida abierta anterior, como ves, tenía los dientes anteriores con inclinación paravestibular, falta de espacio, tenía esta mordida abierta claramente con impacto esquelético maxilar y reducción de su espacio transversal. Tenía una oclusión así, necesitaba más espacio. Vamos a ver su patrón de deglución. Es eso. ¿Vale? Muy tensión, muy actividad periorbicular. La agua por delante y después mucha tensión en su bucinador y mucha actividad en el orbicular. Vamos a ver otro video del mismo niño. Y vos llamo la atención para la parte final de este video, en que vemos esto. Este tipo de movimientos, así, cualquier tipo de movimientos con este niño que tenía 7 años de edad, este tipo de movimientos son movimientos característicos de niños con 1,5, 2,5, 3 máximo, porque son movimientos muy similares a succión. Se aproximan del movimiento de succión, así. Contracción, voy a poner otra vez. A ver. Miren la tensión en las comisuras labiales y su postura de lengua. Estos son movimientos que observamos en la succión. Este niño no tenía una deglución atípica. Este niño tenía una deglución de tipo infantil, inmaturo. ¿Vale? Se tenía, pero vosotros me van a poder preguntar, ¿pero es posible a un niño con 7 años tener una deglución de tipo infantil? Claro que sí. Es posible a un niño con 10 años tener una deglución de tipo infantil. ¿Por qué es posible? Tenemos que pensar. ¿Por qué tiene entonces este tipo de maloclusión? Este niño es un niño que tenía predominio de alimentación pastosa en su dieta alimentar. Que esto ha resultado en una quiebra de la maturación de los movimientos para posterior para su estabilidad mandibular. La causa de esta maloclusión ha sido su patrón de mastigación y su alimentación. Nosotros no vamos a trabajar en este niño patrón de deglución, postura de la lengua, vamos a trabajar mastigación, vamos a trabajar postura de la lengua, pero en la mastigación, trabajar propiocepción oral, trabajar las cuestiones de sensibilidad intraoral, trabajar la región de trituración. Tenemos que cambiar su dieta. ¿Por qué? La transición de succión-deglución se hace por lo trabajo con la mastigación. Del punto de vista evolutivo, cuando vemos un niño con patrón de movimiento más inmaturo, más próximo de la succión, algo de punto de vista de su maturación neurofisiológica ha quedado mal. Y aquí es un caso típico de un niño que teníamos que trabajar mastigación, no deglución, no musculatura, y es un caso clásico que tenemos que pensar en sus causas. Claro que teníamos mucho más que hablar en ese niño. Esa es una charla de 1 hora y media. No tengo mucho tiempo por hablar específicamente. Vamos a ver otro caso completamente distinto. También derivado de ortodoncia, sí, por deglución atípica. Lo que vemos es esto, la misma tensión periorbicular, y claro que siempre que observamos tensión periorbicular es un caso de alteración. Tensiones periorbiculares en la deglución de agua es una alteración. Cuando voy a solicitar para deglutir con sus labios separados, así, hace este tipo de movimiento, pero consigue hacer. El primer niño se le había pedido para hacer eso, toda su agua había salido. ¿Por qué? Porque sus movimientos son para anteriores. Esta niña es distinta.
Del punto de vista de desarrollo, ya tiene desarrollado los movimientos para posterior. Tenemos aquí otro caso. No es un caso evolutivo del punto de vista de quebra, de maturación de las estructuras orofaciales, pero es un caso adaptativo. ¿Pero adaptativo a qué? Vamos a ver su patrón de masticación. ¿Qué vemos aquí? Mucho alimento, participación más anterior, trituración más anterior. Esta lengua por delante tiene más fuerza porque tiene más actividad. Boca siempre entreabierta. Trituración con los incisivos. Perdón, he parado. Voy a poner otra vez. He bloqueado el vídeo, pero voy a poner otra vez. Aquí mucho alimento. Alimentos, trituración no es en la región posterior, pero anterior. Sí, está parando un poquito, pero va a empezar. Da para ver mejor. Así, quiero ver los restos, vale. Bloqueado. Un minuto, voy a por. Tirar la caneta, está bloqueando un poquito. No hay problema. A ver, así. Solo tiran la caneta para vernos. Está pensando el computador. Así, caneta automático. Ahora sí, vamos a ver. Aquí, en el final, este es el segundo trago, es un vídeo mayor. Y así, cuando va a tragar, hace todo este esfuerzo de hacer así. ¿Pero por qué? ¿Es falta de fuerza de la lengua o más preparación del alimento? Los dos, ¿vale? Pocos ciclos mastigatorios, alteraciones sensoriales, proprioceptivas, no hace la trituración en la región posterior. Pero, ¿qué vamos a trabajar? Miren, este ha sido un caso derivado por ortodoncia, por deglución atípica, porque tenía una mordida abierta, la lengua estaba haciendo fuerza para adelante. Claro que sí, la lengua tiene que hacer esa fuerza, pero ¿cuál es la causa de todas estas alteraciones? Miren, su postura mandibular baja, su padrón vertical, su reducción de dimensión transversal relacionada con desvío de septo, dificultad de permeabilidad nasal, modo respiratorio con predominio oral. Por lo tanto, no vamos a empezar nuestro trabajo con deglución, vamos a empezar nuestro trabajo por comprender por qué no puede o cómo puede respirar mejor por la nariz. ¿Va a ser septoplastía con esta edad? No, claro que no, pero tenemos otras formas de intervenir en otorrino, ¿vale? La primera mensaje importante para vosotros es esta: tratar siempre las causas y no los síntomas, ¿vale? Los síntomas es la lengua por delante, los síntomas es la presión que vemos hacer el orbicular. Las causas es por qué la lengua está por delante, porque tiene que hacer eso, que tenemos que cambiar. Y después vamos a tener que pensar un poquito más, ¿qué es eso que voy a hablar ahora? Y ahora saqué lo que vos tenía dicho sobre mi manera de pensar con todos los casos clínicos que tienen maloclusiones y alteraciones miofuncionales. Yo utilizo siempre estos puntos que les he llamado Key Points Clinical Decision, puntos clave de la decisión clínica. Lo que voy a pensar cada vez que miro a un caso, lo que voy a determinar. En primer lugar, ese caso tiene una buena vía respiratoria. ¿Qué es esto? Puede respirar sin dificultad por nariz. Si no puede, tenemos que resolver en primer lugar ese aspecto. Después, fuerzas centrípetas, la acción del orbicular, bocinador y constrictor superior faríngeo. ¿Qué puede cambiar con eso? Ya vamos a ver. Pero en primer lugar, si tengo un caso que tiene buenas condiciones de alteraciones miofuncionales, mi gato, alteraciones miofuncionales respiratorias y fuerzas centrípetas. Segundo punto, espacio intraoral. Sin espacio intraoral, ¿cómo voy a mejorar la postura de la lengua? Si no tengo espacio, ¿cómo voy a poner esa lengua en una postura adecuada? ¿Cómo voy a trabajar respiración? Si tengo un espacio intraoral más reducido, la competencia labial va a estar condicionada. Si la competencia labial está condicionada, ¿cómo voy a promover una adecuada ventilación nasal? Todo está relacionado ¿para qué? Para respiración, postura mandibular y desarrollo funcional. Tercer punto,
Se tenga una nariz permeable, condiciones para trabajar fuerzas centrípetas, espacio intraoral adecuado, voy a empezar mi trabajo con mastigación, porque aquí voy a adecuar la relación maxilomandibular. Ese es lo más importante. La lengua no está aquí sola. La lengua se relaciona y va a relacionar estas dos componentes esqueléticas, maxila y mandíbula. Después, en el final, si todo va bien, una postura orofacial adecuada. Vamos a ver un vídeo. Not really getting anything in. Right Listen to this mother describe her baby's sleep disorder breathing. Gasp in 2 seconds. There he goes. Now watch what happens when she's able to open the airway by simply shifting the position of his jaw. And again. Now watch what happens when I take his jaw and I just bring it forward. If I can. Let's see if I can. And I open his airway. Just bring his airway forward. Now listen to the quiet breathing. There we go. Now he's breathing through his nose. El video es un video de un niño roncando, del cambio de su postura mandibular para mejorar su vía aérea posterior, ¿vale? Cuanto menos tonos tenemos del punto de vista mandibular, más va a caer por el sueño, más va a roncar. Pero lo importante es sensibilizar a los padres para que el ronquido no es normal. Tenemos un trabajo muy importante para hacer en esta área, sensibilizar a los padres que ronquido no es normal. Y después estaba a hablar de la importancia de la vía aérea y las causas obstructivas del predominio de ventilación oral. Tenemos 3 causas principales obstructivas. Es la tercera vez que estoy diciendo, no hay problema. 3 causas, tercera vez. Es un principio de aprendizaje, la repetición. Obstructivas, inflamatorias o funcionales o funcionales. Obstructivas son causas que no van a permitir o van a dificultar la ventilación nasal. Pueden ser anteriores o posteriores. Anteriores como pólipos nasales, hipertrofia de cornetos. Posteriores, como vemos en esta hipertrofia de los adenoides, hipertrofia de amígdalas. Y después tenemos las causas inflamatorias como rinitis, sinusite y las causas funcionales, como el niño que vos hayáis hablado de deglución de tipo infantil. Porque si tiene una deglución de tipo infantil, tiene que tener su postura orofacial está toda cambiada, está así. Si está así con tonos bajos, va a tener un predominio oral sin causa obstructiva. Estas son las causas que llamamos funcionales. La mastigación, el predominio de una dieta pastosa, condicionó su postura orofacial y, claro, su predominio. Y miren, estos casos que tenemos así, ¿cómo van a trabajar estas tripas? No tenemos condiciones porque tiene su oclusión así. Para ganar competencia, voy a solo por aquí la caneta, estos labios. Para ganar competencia, esta altura tiene que reducir. Tenemos esta altura vertical. Tenemos los labios para trabajar aquí. ¿Cómo van a cerrar con esta altura? No es posible. ¿Qué es necesario? Es posible, pero con esfuerzo. Y con esfuerzo, el niño no va a mantener este comportamiento muscular. ¿Vale? Si vamos a hacer alongamiento, ¿cuánto vamos a ganar? 1, 2, 3 milímetros. ¿Cuánto necesita este niño? Casi 1 centímetro. No vamos a ganar tejido muscular. Tenemos que disminuir altura vertical. Tenemos que ganar altura esquelética. ¿Cómo? Si está así, empieza ortodoncia dando espacio. A dar espacio va a mejorar su altura vertical. Tenemos varios estudios que nos muestran la importancia de la intervención precoz en estos campos, pero ya sabemos también que el segundo punto de importancia del relacionamiento clínico es espacio intraoral. Vamos a ver aquí una situación como este. Con este espacio intraoral, así, con estos labios,
¿cómo va a tener un predominio ventilatorio nasal? ¿Va a ser posible mejorar su competencia? No, no va, porque su altura esquelética no es compatible con sus tejidos moles. Tenemos que mejorar eso. Y si queremos trabajar mastigación, ¿cómo vamos a trabajar mastigación con este espacio transversal? No es posible. Tiene que empezar siempre con estos cambios para después conseguirnos otros gaños, más casos como este. ¿Cómo vamos, por ejemplo, aquí posicionar esta lengua, obtener una postura adecuada con este espacio? Es imposible. Tiene que ganar más espacio. Transversal, ¿sí? Otra imagen. Un estudio importante publicado en una revista científica americana, de las más importantes, nos dice una cosa muy importante. Incorrectas funciones orofaciales hasta de 5 años de edad están muy relacionados con mordida cruzada posterior. Pues claro, vas a la respiración, se asociar con la mordida cruzada posterior, porque mira, si tiene un predominio oral, baja la mandíbula, no desarrolla mordida cruzada. Basta es algo, pero necesitamos de evidencia. Y después, la mastigación. ¿Por qué la mastigación? La mastigación tiene varias vertientes de intervención. Tenemos la mastigación, la vertiente sensorial de descodificación, de propiocepción, en su vertiente mecánica de degradación del alimento, de desarrollo. Miren los movimientos de la lengua. Y tenemos claro, siempre que trabajamos mastigación, podemos también trabajar deglución. ¿Qué es lo más importante de trabajar aquí? Lo más importante de trabajar aquí, en el momento de la deglución, miren, es su estabilidad mandibular. Para que tenemos un movimiento de retropropulsión lingual adecuado, necesitamos que su mandíbula esté estable. Los músculos mandibulares, macetero, ptericoideo medial, son los músculos que vamos a trabajar con la mastigación. Por lo tanto, la mastigación va a dar una base de trabajo para el movimiento de retropropulsión lingual. Y claro, tenemos estudios que nos muestran hace algunos años que la mastigación tiene una importancia enorme en el desarrollo de las oclusiones. Claro que no podemos nunca esquecer, olvidar la cuestión de la articulación temporomandibular. Trabajar mastigación es trabajar con sensibilidad, músculos, articulaciones y también toda la integración de los movimientos, la propiocepción. Para eso necesitamos de los aspectos también articulares, perdón. ¿Qué va a contribuir negativamente para eso? Y cada vez vemos más, por lo menos aquí en Portugal, alimentación pastosa prolongada. Va a provocar una quiebra de la maturación de las funciones orales, reducción de propiocepción oral, disminución de la estimulación oral. Y después, claro, este video no tiene sonido, no se preocupe. La importancia de la ventilación nasal para toda la postura orofacial. Ese es un modo respiratorio adecuado. El aire pasa por aquí, no va por allí, pasa por el primero andar. Si no puede haber pasibilidad, ¿qué va a acontecer? Boca abierta. Y si la boca está abierta, le va a pasar por aquí. Si va a pasar por aquí, la vía aérea va a quedar estrecha. Se queda estrecha, es normal que el niño baje su lengua y hace una anteriorización de la cabeza. ¿Vale? Nunca terminar los casos de intervención con alteraciones posturales. Está bien, pero tiene alteraciones de la columna, tiene desnivel de la omoplata. No, nosotros sabemos por la literatura, no sabemos qué condiciona o qué, pero sabemos que postura orofacial, postura craneomandibular y postura corporal sí relacionan. Es importante un equilibrio global de todas las funciones. Y aquí va a entrar la terapia miofuncional. Y va a entrar después de tenermos estas jerarquizaciones, esta definición de prioridad bien establecidas y bien desarrolladas. Pero, ¿de qué forma vamos a trabajar? Es simple trabajar. ¿Cómo vamos a cambiar la postura de la lengua? Miren, esos son vectores de relación de la postura de la lengua con los restantes
base, si miran, se relaciona con la base del cráneo, se relaciona con la maxila, se relaciona con la mandíbula, se relaciona con el hueso hioide. Nuestro abordaje tiene que ser más abrangente, no puede ser centrada en la lengua, tiene que ser centrada en todos sus segmentos. Claro que esta diapositiva daría para hablarnos mucho de estas relaciones, pero en 1 hora y media lo que puedo pensar es pensar en las causas, pensar en la etiología y, claro, conocer que la lengua no es todo, se relaciona con otros segmentos y es importante considerar todos los segmentos, ¿vale? ¿Qué va a hacer la terapia miofuncional? En primer lugar, nunca vamos a empezar la terapia sin hacer una adecuada evaluación. Después vamos a ejecutar, planear un plan terapéutico basado en ejercicios, basados en la reeducación de las funciones estomatognáticas, principalmente mastigación. Pero hablar un poquito de esto, para nosotros, solo un poquito. En el momento de la evaluación, ¿cómo nosotros vamos a clasificar labios hipotónicos, labios hipofuncionantes, baja de fuerza? Es algo muy subjetivo. Es importante que cada vez más nosotros, logopedas y otros profesionales, procurar establecer una evaluación cuantitativa de la condición muscular. Tenemos varios recursos, lo más conocido y más utilizado es el IOPI, y a través del IOPI conseguimos, por ejemplo, cuantificar la presión anterior de la lengua, la presión posterior de la lengua en el momento de evaluación, reevaluación. Podemos comparar la diferencia entre la presión anterior y posterior, más lo que palpación. Claro que podemos hacer otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, la fuerza de la lengua, la presión, no es fuerza. Yo no mide fuerza, mide presión. La presión de la lengua haciendo lateralización izquierda y derecha, el bucinador orbicular de los labios y, más importante que todo, valorar las cuestiones asociadas con, esa es la evaluación del bucinador, evaluar la resistencia muscular, que es lo más importante que podemos valorar en nuestra evaluación. Nosotros no queremos fuerza de potencia, queremos resistencia. Todas las funciones estomatognáticas no necesitan de fuerza de presión, necesitan de resistir a lo largo del tiempo. Una alimentación en el momento de alimentación no es de segundos, 30 segundos, son minutos. Necesitamos resistencia. Por lo tanto, la terapia miofuncional orofacial tiene cambiado y tiene que continuar cambiando del punto de vista de abordaje. En primer lugar, respiración. Importante, sí. Lo que no queremos hacer es lo que se hacía hace centenas de años atrás. Para respirar por nariz, cerrar la boca. No, de todo, ni con taping, ni con nada. La boca va a cerrar, es lo que acostumbro decir. ¿Cómo va a cerrar? Si tenemos un niño así, no vamos a cerrar su boca así, porque el problema es mandibular. Tenemos en primer lugar que trabajar sus músculos mandibulares con mastigación y otras cosas, solo después su tonos y nunca empezar por el orbicular, empezar con los músculos de su base, constrictor superior faríngeo y bucinador. Para mejorar respiración es muy importante trabajar con el olfato, oler. Pienso que es así que se dice en castellano, yo pienso, ¿sí? Con los aromas, ¿sí? Una cuestión muy importante es trabajar flujo nasal. Muchas veces un niño que respire por su boca, cuando empiece a trabajar por la respiración nasal, es algo con mucha tensión. Pero es importante trabajar la conciencialización, la propiocepción. Es algo muy importante en nuestro trabajo. Trabajar la conciencia y la permeabilidad y higiene nasal. Trabajar ejercicios y tareas de soplo continuo. ¿Por qué? Cuando trabajamos soplo continuo o soplo resistido, lo que estamos activando es el constrictor superior faríngeo, que es muy importante para el trabajo después de bucinador y orbicular.
Ahí vos hablando de trabajo con soplo continuo, control de fluxo aeronasal con resistencia, en niños de forma lúdica, claro, y también succión, porque cuando trabajamos fuerza de succión, hacer ejercicios como esos son importantes para activar toda la cadena muscular, pero solo podemos empezar aquí cuando tenemos su base ya trabajada. Y claro, ejercicios específicos de mioterapia sí son importantes, pero no isoladamente. Si estoy trabajando ejercicios de fortalecimiento de la lengua, inmediatamente después debo trabajar mastigación para el gelado, para dar funcionalidad al trabajo que estoy haciendo. Mioterapia es necesario, puede ser de manera complementaria, no única. Ningún niño, un ejemplo que nada tiene a ver con funciones orales. Un niño para aprender a andar de bici necesita de una bici, no va a hacer musculación para tener fuerza en sus piernas, no, función se hace con experiencias, con repetición, en ejecución de esa misma función. Por lo tanto, mioterapia de manera complementaria, sí. Trabajar también la respiración, los músculos respiratorios. Solo vamos a tener buen flujo nasal con buena condición de músculos respiratorios. Claro, higiene nasal. Y claro que sabemos que muchas veces nos preguntan, ¿pero terapia miofuncional es eficaz, no es eficaz? Sí, ya sabemos que es eficaz. Lo que tenemos que saber es lo que es más eficaz. Cuando tenemos un niño, no tenemos que le pedir para hacer 40, 30, 15 ejercicios. No, mis pacientes le van para su casa, para su habitación, 1, 2, 3 ejercicios máximo. Lo restante es función, es trabajo diario cuando están comiendo, ¿sí? Más evidencias, no solo en apnea obstructiva del sueño, pero en las áreas de la mastigación, respiración. Y claro, un mensaje muy importante que quería para vosotros es esto. Terapia miofuncional no puede ser vista como ejercicios para la lengua o ejercicios para las estructuras musculares orales, porque eso, a trabajar así, sería algo para incidir, trabajar sobre los síntomas. Nosotros no vamos a trabajar con los síntomas, vamos a trabajar con las causas. Para comprender las causas, tenemos que comprender la evolución, el desarrollo craneofacial, para después, de manera desenvolvimental y comportamental, cambiarnos estos comportamientos miofuncionales. Otro mensaje muy importante para vosotros es lo momento en que empezamos nuestra intervención. Cuanto más sencilla va a ser nuestra intervención, cuanto más cedo, más temprana, no sencilla, cuanto más temprana va a ser nuestra intervención, mejor serán los resultados. ¿Por qué? Porque se va a hacer más temprana, puedo cambiar más su estructura si las funciones condicionan el desarrollo craneofacial. No es necesario haber una alteración para nosotros empezamos nuestra intervención. Nuestra intervención es en el desarrollo, no solo en las alteraciones. Y claro, para mí este tema es más do que importante. Partilar terminología, trabajar con otros profesionales es más lo que necesario. Saber lo que podemos hacer con nuestros recursos, pero lo que necesitamos por parte sobre todo de dos profesionales, otorrino y ortodoncista. Son muy importantes en ese trabajo. Es muy difícil yo tener un caso que no sea avaliado por otorrino y claro, que es trabajado en conjunto con ortodoncista. Por lo tanto, empezar más cedo cuanto posible y les voy a dejar mis contactos para alguna cuestión que tienen mi correo. Y ahora vamos a hablar un poquito por el chat para vuestras cuestiones que pueden colocar a partir de ahora. Solo salir de aquí. Espero que esté todo bien. ¿Sí, Tony? Ok. Es mi computador que está
Así. Muy bien, vamos al chat. Y ahora las cuestiones. Voy a ver. Gracias Vivian por sus palabras. 1 hora y media, hablar de todo en 1 hora y media para mí, lo que quería sería compartir con vosotras los cambios que yo he hecho para trabajar en este campo de actuación. Yo tenía muchas referencias y tengo muchas referencias y he cambiado un poquito mi manera de trabajar en este campo. Por lo tanto, el principal objetivo es llamar la atención para el desarrollo craneofacial, lo que podemos hacer para mejorar. Sí, puedo compartir esta presentación sin problema alguno. Me voy a hacer llegar a Olivia, que después podrá ver la manera de vos hacer llegar esta presentación. Claro que sí, sin los casos clínicos, claro. Gracias, María, por sus palabras. Yo estoy viendo las últimas mensajes. La sesión estará disponible en el canal de YouTube de ICEP en los próximos. Sí, está de aquí nuestro. Vale. Pero la presentación, claro que sí. Saber qué piensa de la figura profesional del terapeuta. Vale. El terapeuta ocupacional en las funciones orofacial puede tener un papel muy importante. ¿En qué campo? Sobre todo en el campo de las alteraciones de integración sensorial. Y nosotros trabajamos las alteraciones de integración sensorial orofacial. El terapeuta ocupacional va a trabajar las cuestiones de integración sensorial más corporal. Aquí tengo algunos casos que trabajo en conjunto, sobre todo los casos de aversión alimentar, preferencias alimentar. Trabajo porque muchas veces son alteraciones proprioceptivas y sensoriales, no solo orales, pero corporales. Y ahí trabajamos en conjunto. Y a veces se cuestiona si la deglución atípica se debe trabajar. No, de todo. La deglución es una función del sistema estomatognático. Todas las funciones del sistema estomatognático son trabajo del logopeda, ¿verdad? Del fonoaudiólogo, del terapeuta de la fala en Portugal. Pero a mí no me gusta decir, ese es trabajo del logopeda. Claro que las alteraciones de la deglución pueden necesitar la intervención de otros profesionales, pero la alteración de deglución per sí va a ser trabajado por el logopedia. A veces se cuestiona, es muy importante que todo que comentes, ya que en México se están trabajando por la estructura y se ve una cadena de funciones alteradas. Gracias, Maribel. Es importante. No he comentado con vosotros ni con Olivia en mi presentación. Yo no he terminado mi grado en fisioterapia, pero he hecho 3 años de fisioterapia. Y ha sido esos años que me han incutido este gusto por los músculos, cadenas y todo, pero tenemos que explorar más y saber un poquito más sobre eso. Estoy procurando vuestras cuestiones. Presentación. Terapia o ortodoncia. Sé que hay muchos aspectos a valorar. Viver no he comprendido su cuestión. ¿Se puede escribir mejor? Mejor para mí. Yo que no comprendo bien el castellano, ¿vale? Congénitas, complicada la intervención con el síndrome de Down. Sí. Yesenia Rodríguez, una cuestión que en algunas enfermedades congénitas es complicado la intervención del ortodoncista, como el síndrome de Down. En este caso, la terapia miofuncional también ayuda, claro que sí. Lo que estoy hablando con vosotros son las condiciones ideales. Claro que la función, que la estructura va a condicionar la función, pero si estamos hablando de alteraciones de desarrollo, nosotros sabemos que tenemos que propiciar ese desarrollo dentro de lo que es posible. Ahora, no vamos, por ejemplo, un ejemplo que sucede muchas veces, que alguien que tiene una mordida abierta, hacer una deglución sin interposición lingual, eso es imposible de hacer.
Es imposible, es antifisiológico. Lo que queremos en esos casos con alteraciones estructurales sin posibilidad de trabajo de otro profesional es propiciar una adaptación lo más funcional posible, ¿vale? Considerar siempre las recomendaciones, las limitaciones estructurales para el trabajo funcional. Voy a procurar más cuestiones. Gracias a todos por vuestras palabras. Muchas gracias. Psicóloga. Muchas gracias. Soy psicóloga clínica, trabajo con niños y me sirven de mucho esos temas para detectar cuando hay problemas de lenguaje. Muy bien. Y nosotros no he hablado de psicólogo, pero muchas veces en los casos, porque no he hablado mucho de hábitos orales nocivos. Un hábito es un comportamiento de repetición y muchas veces ese comportamiento es importante para el niño, para la persona, y no es simplemente decir tienes que terminar ese comportamiento. Y muchas veces en esos casos el trabajo con la psicología es muy importante también. Solamente que ustedes recomiendan para ver la parte miofuncional. Vale. Lo instrumento que más utilizo para evaluación de la parte miofuncional, de una manera general, tengo instrumentos específicos para masticación, para apnea del sueño, pero de una manera general tenemos dos principales. El AMIOFE, AMIOFE, y el MBGEG. Son los dos que más utilizo. Basta colocar en el Google y vas a encontrar los instrumentos de sus autores. Marina, pacientes con parálisis cerebral concuerdan con... Vale. Maribel, esa cuestión es muy importante. Pacientes con parálisis cerebral concuerdan con inmadurez en la deglución infantil. Lo que estoy hablando aquí son casos... esa es una cuestión que podría ser una charla de 2 horas, solo esta cuestión. Claro que cuando hablamos de casos de alteración neurológica central congénita o adquirida, todo lo que he hablado no es bien así. Estamos hablando de casos sin alteraciones central, ¿vale? Pero muchas veces estos casos sin alteraciones central van a tener alteraciones periféricas. ¿Recuerdan el niño de la primera foto que estaban 3 niños? El niño que estaba así. Del punto de vista periférico, hipotonía es una condición neurológica. Tenemos alteraciones por desuso, por alguna falta de estimulación en estos campos, ¿sí? Pero cuando hablaba de estos casos no estaba incluyendo las alteraciones o las cuestiones neurológicas. Ahí sería un abordaje un poquito más específica. Vamos a ver. Normalmente, ¿qué se da de Marina Márquez Gil? Normalmente, ¿qué se da con más frecuencia? ¿Querer logopeda deriva al ortodoncista o al revés? Mira, cuando ha empezado a trabajar el ortodoncista para el logopeda, ¿sí? Muchos más casos. Pero ahora yo tengo una formación que estoy dando también, un máster que estoy dando también sobre habla y la componente esquelética y estructural por la habla. Cada vez más tenemos logopedas derivando por ortodoncistas porque necesitan de cambios estructurales, otorrinos derivando para logopedas para evaluar si necesita de una frenectomía o no, ortodoncistas pidiendo una evaluación, solicitando una evaluación de logopedía para mirar a ese niño que tiene una mordida topo a topo, se va a quedar así por sus hábitos o se va a mejorar. Tenemos un intercambio ya muy interesante, pero para ver ese intercambio es necesario el conocimiento de trabajo de cada uno. Eso es algo que se va a construir. Sí, Marina, gracias por su cuestión. ¿Puede facilitar pautas dirigidas a niños de 1 año? Claro que sí, claro que sí. María Nele, pautas para prevenir esos problemas. Sí, tenemos algún material en ese sentido. Vivian Florian, ¿puedo mejorar funciones si las alteraciones anatómicas están allí? Perfecto, vas bloqueada, espacio intolerable. Muy bien, Vivian. Ese es Vivian Florian. Voy a ver su cuestión. ¿Puedo mejorar funciones si las alteraciones anatómicas están allí? Me refiero vía aérea superior bloqueada, espacio intolerable estrecho. ¿Tiene sentido la revisión logopédica? La respuesta es no. No. Exactamente eso.
Si tengo un niño que no tiene posibilidad, no, vamos a ver. Yo soy muy radical en mis respuestas, pero claro que necesitamos de espacio intraoral para una adecuación funcional. Claro que necesitamos de vía aérea permeable para una adecuación postural. Pero vamos a ver, en casos congénitos, neurológicos, vamos a intentar adaptar. No es eso que estaba hablando. Pero si tengo un niño, por ejemplo, un caso más simple, de mordida abierta anterior que tiene hipertrofia de las tonsilas, hipertrofia de adenoides, y el otorrino dice, no voy a hacer nada. Yo tampoco voy a hacer, porque sé que va a predominar respirar por la boca. Se va a predominar, va a estar así. Y aquí no voy a hacer nada. No tiene sentido la rehabilitación logopédica porque la estructura no va a permitir la manutención de los daños con nuestra intervención. Porque costumo dar este ejemplo. Yo quiero mejorar mi condición física, ¿vale? Voy al gimnasio 3 meses, mejoro, no voy más. ¿Qué va a acontecer? Va lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi condición física? Crear nuevos hábitos, reducir los hábitos que me estaban haciendo mal. Solo así, cambios comportamentales mantenidos me van a permitir mejorar y mantener esos ganos. Totalmente de acuerdo contigo, Vivian Florian. Si no tengo condiciones estructurales, ¿cómo voy a cambiar? Si tengo una oclusión así, ¿cómo voy a trabajar postura lingual? Si tengo una mordida abierta anterior, ¿cómo voy a trabajar postura lingual y cierre labial? Porque una mordida abierta, estamos aumentando la distancia vertical. Siena, su clase me ayudó a confirmar el trabajo que me ha realizado con pacientes. Muy bien. Sí, Siena, voy a ver su comentario. Su clase me ayudó a confirmar el trabajo que he realizado con pacientes de alteración de neurodesarrollo. Mi abordaje es una abordaje ecléctica. Yo tampoco lo digo que mioterapia, no, mioterapia complementar, pero mis bases de trabajo son control postural, control motor, desarrollo del movimiento y después partes más específicas, fisiología muscular, fisiología del ejercicio, pero la base de neurodesarrollo está presente en toda mi perspectiva. Me queda contento estar pasando esta información porque es eso mismo que quería pasar. Más cuestiones. Gracias por vuestras palabras. Para mí, que me conoce, sabe que me gusta mucho hablar con mis estudiantes, con las personas que estoy haciendo formación. Hablar una hora de media solo para mí es algo muy difícil, pero he intentado hacer lo mejor que sería capaz. Ricardo, Marina, una cuestión que no he comentado. Marina Márquez Gil. Ricardo, normalmente, ¿qué se da con más frecuencia? Ya, ¿algún instrumento? Bajo Junín se ven muchos sistemas para detectar problemas de lenguaje en la cuestión orgánica. Muy bien, Karina. Claro, es un tópico de hoy en día también, Karina Sánchez, las cuestiones de motricidad y relación con habla, lo que se relaciona, lo que no se relaciona, es algo que daría otra charla a eso. ¿Qué ortodoncia? Algunas enfermedades congénitas, sí. Saber cuál pesa es la figura. Muy bien. Pienso que ha respondido a todas las cuestiones. Me queda muy contento, pero puedes hacer alguna más si quieras. Si no, voy a llamar a Tony, nuestro técnico, que me va a decir si podemos terminar. No puede ser por Si el audio. quieres, Si podemos hola, hola. terminar. Y se puedo Hola, ¿me agradecer escucha? vuestra participación activa en este final. Espero que os haya gustado la presentación. Como os dice, prefiero comunicar trocando opiniones, pero así voy a pasar mi punto de vista. A mí me gusta mucho la discusión clínica y la discusión de casos, pero una cuestión más. Están quedando más cuestiones. Estaba haciendo adiós, pero tenemos más cuestiones. Bueno, me gusta más. ¿Cuánto tiempo alarmante que un niño ronque? Si un niño ronca es alarmante, punto. Si no está con algún tipo de resfriado o algo, si un niño ronca es algo que es necesario estudiar.
¿Por qué ronca? ¿Vale? Después tenemos que ver en qué fase del sueño ronca. Pero roncar no es normal. Tenemos que observar. ¿Quién van a observar? En primer lugar, pediatra, otorrino, y después verificar si es necesario hacer un estudio más detallado de su sueño. Vamos a ver, tenía otra cuestión. Compartiendo la presentación y las pautas. Sí, voy a hablar con Olivia y voy a cuestionar si es posible hacer llegar a vosotras la presentación, pero por mí no hay problema ninguno, excepto las imágenes de los casos clínicos, ¿sí? Muy bien. Muy bien, gracias a todos por vuestra participación. Y claro, nos vemos más tarde, el día 3 de julio, como ha hablado Olivia, en una sesión con profesionales muy buenos, que yo mismo admiro mucho. Jaime, Marcia, son todos fantásticos. Y nos vemos por mí. Gracias por todo. Espero que os haya gustado y hasta pronto. Vale. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.